Bueno, yo me inicié en el arte, que ha sido mi vida a partir de allí. Mi vida se dividió, yo digo que en dos partes, porque a partir del arte, pues yo no lo he abandonado más nunca, igual que no he abandonado los talleres de gráfica desde que empecé mi búsqueda. Fue en el año 1971, 72, sí, porque fue en enero del 72 que me fui para Estados Unidos a estudiar. Mi búsqueda empezó, bueno, el primer año siempre es el año inicial donde uno está como en diferentes áreas y uno va tocando diferentes cosas, diferentes profesores, como en casi todas partes. El primer semestre, el primer año uno va iniciándose. Pero ya en el mismo 72, creo que ya en el segundo semestre del 72 yo había empezado con la gráfica. Uno de las piezas que puedo mostrar, que tengo varias, pero que puedo mostrar de las que inicié mi trabajo, fue con litografía. Hice litografía, hice grabado en metal, pero la litografía, digamos que fue una de mis principales búsquedas. Dentro de la Universidad de Kansas, mi profesor de litografía, que siguió siendo durante mi carrera de gráfica allá, y luego vino a Venezuela, lo pudimos traer con el CONAC, en la época que existía el CONAC, lo trajimos y dio clases en diferentes lugares aquí, tanto en el SEGRA, aquí en el TAGA le dio también unos talleres a los impresores y algunos estudiantes que quisieron hacer clases aquí. Y creo que, no sé si existía ya la Armando Reverón, pero creo que también estuvo en la Armando Reverón. Sí, de Mike Sims, que fue mi profesor y que mantuvimos esa amistad por muchos años. Bueno, todavía dio sus clases a Harold Tobías, a, ¿cómo que se llama? Fernando Álvarez. Y bueno, yo digamos que un poco servía como intérprete, ¿no? De la parte de la lengua, el inglés, porque él no hablaba español. El TAGA, cuando yo me recién gradué, yo di clases en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Y estaba dando clases de otras cosas, ¿no? De elementos de expresión visual y de unas horas de decoración que estaban por allí. Entonces estuve un tiempo allí y como siempre mi área de interés estaba en los talleres y estaba la litografía, me quería meter en el taller de litografía y conocí al profesor, al maestro Luis Guevara Moreno, que era el profesor de litografía allá. Entonces el profesor y gran artista Luis Guevara Moreno, hablábamos y tal y cual, y le pareció interesante mi interés por la gráfica y por la litografía, y me dijo que me iba a traer aquí al TAGA. Él fue el que me trajo y me presentó a la nena. Bueno, nada, pasó un tiempito para que ella pudiera conocerme y pudiera ver mi obra, y pasaron un par de años, ¿no? Quizás ya yo estaba trabajando en los talleres, yo me fui a trabajar, bueno, porque también paralelamente yo empecé a buscar talleres en Venezuela, en Caracas. Trabajé inicialmente en los talleres de arte del CEPAP, allá arriba de la Universidad Simón Rodríguez, en la UD2 de Caricuao, que todavía existe y todavía se trabaja. Carlos Riera, Gloria Rojas, ellos se mantienen allí, van siempre a trabajar, y de vez en cuando yo me acerco también a trabajar parte de mi obra allí. Entonces, en esa época que me fui a trabajar grabado en los talleres de arte del CEPAP en Caricuao, en la Universidad Simón Rodríguez, realicé esta pieza, que era la época en que yo estaba trabajando los bailarines y estaba trabajando el mar. Entonces era una liga del mar, los bailarines, un poco trabajando toda esa etapa, que yo la llamo mi etapa romántica. Tengo varias planchas de esa época allí. Es un agua fuerte, y agua tinta, doble plancha. La del color, la parte del color, es una plancha, y la parte del dibujo blanco y negro
es otra plancha. Entonces es una plancha montada sobre otra. Esa experiencia la viví yo muchísimo en varias piezas que hice allá en la Universidad Simón Rodríguez. Luego me fui a estudiar en el 80 y creo que 81, 82, porque yo había ido antes a Costa Rica a hacer unos talleres en Costa Rica, justo después de esta etapa, que fue en el 82 aproximadamente, que fui a California, a CalArts, California Institute of the Arts. Yo pedí una beca de la Gran Mariscal, entonces me dediqué a hacer piezas en las piedras que estaban allá, y parte de esas obras era como la continuación de esa época, porque yo había ido en un viaje que me gané un premio en la Venezolana de Navegación, me gané el primer premio de pintura y era un viaje para Nueva York en barco. Entonces me fui con una amiga en ese viaje para Nueva York y en ese viaje hice varios dibujos, algunas fotografías, y esta obra viene de ese momento, que es una noche en el barco. Aquí se ve como la reja del barco, la noche, el mar, la noche estrellada, el mar y parte de las zapatillas de los bailarines. Una obra litográfica, esta sí es litografía. Me fui quedando un poco, ya pasé de la etapa del mar, de la zapatilla, de la noche, y me fui metiendo como que si fuese, la sensación era como que me estaba metiendo en el cosmos, porque empecé a trabajar, y es más, los títulos de estas piezas todas son que tienen que ver con la parte del cosmos, ¿no? De las estrellas y todo ese tipo de cosas. Entonces los títulos tienen que ver con eso. Y empecé a hacer estas obras atmosféricas, esta también es lito, estas obras atmosféricas, y las empecé a trabajar aquí en el Taga, que fue cuando ya yo empecé, como les digo, en el 81, que yo con este tipo de obra del mar, de las zapatillas, de la bailarina, yo me gané un premio en el Salón Aragua de gráfica, y ellos me compraban una edición. Esa edición me la imprimió Víctor Kairos. Y ahí fue donde yo empecé ya a integrarme más al Taga, que fue como en el 81, creo, más o menos, que fue cuando ya yo empecé a entrar al taller de grabado, apoyando un poco a Víctor y supervisando un poco el trabajo de la impresión, y empecé a tocar lito. Empecé a entrar a lito y empecé a hacer mis dibujos en las piedras y empecé a jugar con las piedras ya, y la nena empezó un poquito a confiar más en que yo podía hacerlo. Y me empezó a dejar ya investigar, y investigué muchísimo en las piedras litográficas. Esta es una piedra así de grande. Y entonces, bueno, empecé a trabajar, y esta es una litografía de esa parte cósmica que llamo yo, de manchas y de trazos muy libres, creando más bien es una atmósfera, ¿no? Luego continué con todo eso y empecé a combinar lito con otras técnicas, con xilografía, por ejemplo, en este caso. En este caso tengo, y con serigrafía también, pero en este caso es litografía, lo negro, lo que está en rosa y en plateado es madera. Entonces, y lo negro, eso es litografía. Entonces es como jugar con la mancha y ver qué te está diciendo cada cosa y cómo expresas de una manera más libre la mancha, ¿no? y los trazos. Esta técnica también es lito y serigrafía. La serigrafía colaboraron muchísimo conmigo Carlos Riera y Agustín Villasana. Ellos trabajaban mucho conmigo, entonces yo hacía cosas allá abajo y de repente venía y hacíamos serigrafía y combinábamos. Bueno, esto fue parte de esa misma búsqueda de las manchas de litografía con algunos trazos serigráficos. El fondo es serigrafía y esta mancha morada también es serigrafía. Entonces, esta pieza es litografía y serigrafía. Y hablando de eso, el encuentro de grabadores latinoamericanos más o menos fue en esta época,
que fue cerca del 91, por allí. El encuentro de grabado latinoamericano nació en La Habana. O sea, ahí fue donde, no fue que nació totalmente, nació aquí, pero allá fue donde siento yo que como que se gestó, como que eso fue lo que me inspiró. Yo fui a la Bienal de La Habana y hice algunas piedras, creo, dibujé algunas piedras allá. Me encantó cómo funcionaba el taller de grabado de La Habana. Total que bueno, eso fue, digamos, que la inspiración para el encuentro de grabado latinoamericano. Creo que fueron 11 países, ahí debe estar anotado. Y 100 y pico de artistas, creo, de obras. Un poco el homenaje fue a Lirio Palacio. Yo me acuerdo que eso fue en la entrada. A Lirio Palacio tenía toda una serie de obras como artista gráfico. Hicimos como una especie de salita especial para Alejandro Otero, porque como era en el MAO, el Museo Alejandro Otero, ellos también me apoyaron muchísimo, quedó hermosísima la exposición. Es más, hay un video de esa exposición. Hay un video que le hizo, que en paz descanse, Jesús Blanco, de TV Caricuao. Entonces fue realmente muy, muy gratificante el haber hecho eso, porque además yo me moví, conseguí pasajes y traje varios artistas invitados para que dieran talleres aquí. Vino Dioscórides Pérez, vinieron 3 artistas cubanos a dar talleres, fueron invitados. Y artistas venezolanos que me apoyaron muchísimo. El TAGA me apoyó, el TAGA que formó parte, porque la gráfica joven fue expuesta aquí en el TAGA, que la coordinó Carlos Riera. En el Ateneo fue otra, por ejemplo, Adrián Pujol estuvo en el Ateneo, creo, no en el Ateneo, creo que era en los espacios cálidos. Eran como artistas especiales invitados, en unas partes y en otras. Eso es lo que me acuerdo. Pero la gráfica joven creo que fue parte en el TAGA y parte creo que fue en la sala de la Universidad Central de Venezuela. Ahí también estuvo una exposición de gráfica que creo que no sé si lo coordinó también Consuelo Méndez, porque yo lo que hice fue como unir todos los talleres de alguna manera, y que cada grupo de talleristas pudiera dar clases aquí y allá en diferentes lugares. Entonces fue una experiencia muy, muy hermosa, muy gratificante. Yo me sentí muy bien con la experiencia. Las fotografías del catálogo las tomó Ricardo Armas. Yo le pedí hasta que escribiera Juan Hacha, y él me mandó la parte escrita. Una de las presentaciones es de Juan Hacha. Y Malina Galá, que también falleció, que en paz descanse, ella fue una de las que me apoyó muchísimo con el TAGA. El TAGA fue un gran apoyo para mí. Esta es una obra, vamos a decir, que también se salía en ese momento del contexto de lo que yo estaba trabajando. Una necesidad que yo tenía como de jugar un poco con la técnica como tal, de una manera bastante libre, y volví un poco a la mancha, a hacer diferentes tipos de trazos, tanto dibujísticos como de aguadas, como de diferentes técnicas, y quería como ver si yo podía, era como un reto que yo me puse de ver hasta dónde podía yo poder imprimir la piedra tal y cual como estaba y lograr yo que todo se mantuviera. Que no se perdiera ni un ápice de lo que yo había hecho en la piedra. Entonces era como el reto de la técnica como tal. Y ese tipo de cosas que un poco lo hice en esa etapa que yo la llamo cósmica un poco, que es la etapa esa del cosmos, pero yo la hice para participar en una invitación que nos hicieron, y esta Ligi Talmor nos puso a nosotros como invitados. Ella era como la líder del grupo, que era la que decidía un poco quiénes invitaba para llevarnos a una exposición en Corea. Corina Briceño, Luis Adrián León Carúpano, lo llamamos Carúpano, Ligi Talmor, estaba invitada Consuelo, pero no pudo en ese momento, y yo. Con estos animales, yo lo llamo el bestiario tropical.
Entonces, bueno, esa es la etapa. Esto es litografía y serigrafía. Esto yo no estoy segura, pero a mí me parece, casi estoy cierta de que esto es serigrafía. Lo que pasa es que como yo trabajaba la serigrafía un poco con la tendencia a litografía, mi estilo. Entonces, bueno, esa etapa de los animales yo le saqué el jugo. Tengo unos a color que, por cierto, ustedes tienen fotos por allí. Hice unos cachicamos en madera. Entonces, bueno, es toda esa etapa y esa época de los 90, creo que desde el principio de los 90, 91, 92, a partir de allí empecé a hacer todo ese bestiario tropical. Bueno, y después ya casi que cerca de los 2000, yo pasé a otra etapa de mi trabajo que tiene que ver con la ciudad de Caracas. Participé en la carpeta esta que participaron muchos artistas, la carpeta presidencial que llamaron, que le hicieron en el CONAC ya casi a finales del CONAC, que era con la India del Paraíso. Participé yo en esa carpeta uno imprimían 200 piezas de cada artista y la repartían en los diferentes, por ejemplo, clínicas, hospitales. Yo llegué a verlo en sitios, en escuelas, en liceos. Entonces, yo a partir de ahí seguí desarrollando la estatuaria. Esta es la India del Paraíso. Yo soy del Paraíso desde que tengo 9 años más o menos, así que casi que toda mi vida en el Paraíso. Entonces, bueno, la India la absorbí, la desarrollé muchísimo. Estos son unos collages que yo hice relacionados con la India, ¿ves? Y con diferentes cosas de la ciudad. Sellitos, me gustaba ponerle sellitos también a las cosas, tenía unos sellos. Y estos son como pedazos de piezas que yo recorto, que también eran lito, y los pego y entonces forman una especie de un collage. Y yo hice, no me acuerdo cuántas, pero hice muchas piezas que trabajaba las dos cosas, los dos lados, para hacer una instalación que participó en una bienal. Que esta lo que hice fue que hice una espiral y creé, porque a mí me gusta trabajar en el espacio, me gusta invadir, intervenir el espacio. Este es el detalle de la India con el Ávila, que ahora les cuento lo del Ávila. Este es el indio de Caricuao. Es parte de la estatuaria cuando yo estaba trabajando en la ciudad. Aquí está María Leonza, la India, y el indio Caricuao. En lito, esto es todo lito. Este es el antiguo Cristóbal Colón, aprovechando todo lo que era noticia y todo lo que salía en el periódico que me llamara la atención y que tuviera que ver de alguna manera también con la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, saqué eso del diario, lo fotocopié, le hago la transferencia a la piedra y luego lo imprimí en azul. Y entonces esto es inutilizado, copia fiel exacta del original. Estos son sellos, lo imprimía en el papel, digamos con la goma, y eso lo mando a fotocopiar y luego lo amplío y lo paso a la piedra. Este es un dibujo también del indio allá de Caricuao, en litografía, en la piedra, directamente en la piedra. Entonces es como una serie de trabajos que tengo de estatuaria. Vamos a ir al Ávila, que fue un poquito antes que esto, que fue como los inicios míos con la ciudad. Cuando hubo la vaguada, eso fue muy fuerte en la experiencia de nosotros los caraqueños. Yo formé parte, yo en esa época también, como también soy terapeuta corporal, yo en esa época trabajaba en una clínica y bueno, ayudé mucho. Y todo eso, o sea, trabajábamos mucho por ayudar a la gente porque fue muy duro para nosotros la experiencia de la vaguada. Entonces vi una imagen en el periódico, en el diario El Mundo, del Ávila
lleno de goticas y de peloticas y de cosas y todo, sí, o sea, lo que estaba sucediendo en el Ávila. Entonces yo por eso le puse el Ávila herido. Y a partir de ahí, bueno, además de que imprimí ese Ávila herido, no se diga cuántos cientos de veces en papel, y de verdad que ese Ávila, yo participé en otro evento que hubo allá en el CELAR, creo que fue como el 2010, 2011, y tenía que ver con las lluvias y el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces yo ese Ávila lo puse en toda una pared pegado directamente en la pared. Y como eso, muchas cosas que hice con ese Ávila, el Ávila herido. Y además de eso, lo pasé de ser herido a ser un Ávila verde. Y fui pasando de ese Ávila y fui creando otros Ávila donde ya el Ávila estaba como renaciendo, con más tono, menos cosas roticas, menos cosas de ese tipo como herido, pues. Y más el Ávila verde. La segunda bienal en la que participé fue con estos elementos, los collages que tienen tanto el Ávila como tienen cosas de la ciudad. Esto fue un ejemplo también de la relación de las diferentes técnicas litográficas, ¿no? Y estas fueron unos aprendizajes, aparte del profesor Mike Sims, vinieron otros profesores y yo tuve la suerte no nada más de tomar el taller, sino también un poco de ayudarlos a ellos a explicar sus cosas y eso, porque ellos venían de Tamarin, ¿no? Del Tamarin. Entonces este profesor Lagatuta nos enseñó diferentes técnicas con diferentes materiales que trajeron de por ahí. Esto es una fotocopia sacada de una foto que yo tomé desde una de las torres del Parque Central. Esto es otra litografía que es más La Mancha y le puse los humanos, eso es en serigráfico, que tiene que ver con parte de la experiencia del Ávila herido. Los edificios del Parque Central, las torres, algunos datos de dibujos y de cosas escritas, porque también utilizaba eso, los grafitis. Entonces empecé a crear como una especie de collages impresos en la propia piedra. Entonces empecé como a combinar etapas históricas de nuestra propia ciudad. Bueno, la experiencia con lo del premio CAF fue bien interesante, fue muy agradable, por supuesto, como todos los premios, pero fue una verdadera sorpresa, porque ya todo el mundo lo sabía aquí en el TAGA menos yo. No sé si fue por internet que vi la invitación para la Bienal y vi que invitaban y no sé qué, pero vi La Paz, que yo empecé a investigar por qué aparece mi imagen ahí, la obra mía, en la invitación de la Bienal de la Bienal de Miniaturas. Alirio Palacio era uno del jurado. Estaba Santiago Paul, creo que era el otro, que Santiago decía que esas letras, porque las letras no fueron hechas con computadora ni nada de esas cosas, porque realmente yo no trabajo lo digital. Entonces yo esa palabra paz la saqué, yo lo que hice fue sacar las palabras de la prensa. Entonces yo lo que hice fue que absorbí esa experiencia, vi las cosas de la prensa, todo lo que estaba sucediendo, y entonces hice 2 miniaturas porque eran hechas para la Bienal, especialmente para la Bienal de Miniatura, y una era algo así como las calles se llenaron de sangre. Y después que armé mi collage, entonces que le hago la fotocopia, entonces la transferí a la piedra y luego la imprimí. Esa la imprimí con tonos marrones y rojos. Y La Paz la puse en otra, que era horizontal en el centro, Paz. Y la puse como con agua, como que si fuese mar. El dibujo que le hice en las letras era como que si fuese mar. Era la sensación de paz. Bueno, ese fue el premio CAF. La verdad es que fue un regalo muy grande que yo recibí.
me sentí muy valorada, porque bueno, tantos años de trabajo, ya era el 2002 y ya yo había empezado en 1972, entonces es como que uno siente que ha sido valorado en su trabajo. De verdad tiene que darle duro para seguir adelante en el trabajo creativo. La gráfica además siempre ha sido como un poquito la ovejita negra de las artes en algunos aspectos. Entonces nosotros hemos tenido que luchar mucho por entrar, digamos, dentro del arte de diferentes maneras para ser valorado. Un profesor que yo tuve, me acuerdo que me preguntó en esa época, en el 80 y qué, algo así como el 82, 83, creo que era 82. Me preguntó, ¿qué piensas tú de ti misma dentro de 10 años? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu meta? No sé qué. Entonces yo le dije, ser una artista respetada. Y bueno, yo lo siento que eso lo logré y eso me hace sentir muy bien. Y en este momento de mi vida y a esta edad me hace sentir muy tranquila. Pero la gráfica nunca la abandono, ya no la voy a abandonar, por supuesto. Yo nunca me he salido de los talleres desde que empecé en el 72. Los talleres, a mí me gusta el ambiente de taller porque es un ambiente humano, cálido, somos todos familia, nos sentimos apoyados unos por otros. Es un mundo realmente hermoso y familiar. Aparte de toda la cuestión de la búsqueda del trabajo de uno, que es una cosa de paciencia, es como de verdad un laboratorio. El trabajo del gráfico es un trabajo de laboratorio. Bueno, muchas gracias.